Sincronicidad, que nada es por casualidad y no tener. Muy bien, este es el tema. Inteligencia y libre albedrío. Uno podrá pensar, y hoy, mi tiempo, he pensado también, que hay diferencia. Sí, ya está grabando, gracias. Hay diferencia, es lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, entonces, si alguna cosa yo me gustaría que vosotros cogesen cuando se vayan a casa, es la relación que hay entre inteligencia y libre albedrío, y es lo que me propongo demostrar. Pero, como ya vamos para la última ponencia, no es la última, es la última de hoy. Vale. Bueno, yo tengo que esforzarme un poco más y tornarla un poco más interactiva. Así que tenemos una pequeñita sorpresa. Vicente ha dado la clave con ese test que hizo, y aquí también vamos a hacer un test. Pena que no tenemos Roberto, porque lo que vamos a hacer exactamente es una soda. Vamos a parar un poco, una soda, y después vamos a hacer soda, ¿se acuerdan? Sostener, observar, desactivar los automatismos. Vamos a hacer en su momento, vamos a hacer a respecto de inteligencia emocional, ¿vale? Pero os pediría que todos tendréis una carpeta, un boli, un bolígrafo. Será importante porque el test lo que es un test sencillo para cada uno. No quiero coger mis datos de nadie, es para cada uno. Tendrá unas preguntitas y unas contestaciones A, B o C. ¿De qué? Estas contestaciones tienen unos puntos, 10, 20, 30. Y lo que tendréis que hacer en su momento es la contestación que os va mejor, ponéis 10 o 30 y vamos sumando. Al final suma y el propio test os dirá cómo está vuestra inteligencia emocional. No tenemos aquí a nuestro psicólogo clínico, porque abajo de un determinado nivel llamaría a Roberto ya. Roberto, vale, no vamos a tener ese tipo de cosas. Muy bien, ya tenemos todos un boli y un... Muy bien. Bien. ¿Alguien necesita? ¿Se necesita? Yo tengo aquí unos papelitos y un boli. ¿Alguien necesita? Muy bien. Perfecto. Muy bien, entonces seguimos. Bueno, entonces demostrar la relación o la diferencia entre las dos cosas requiere que empecemos, pase el guionazgo, empecemos del comienzo, del principio, ¿vale? Entonces, en el principio, tienen oportunidad de leer la parte primera del libro de los espíritus, que habla de las causas primeras, también habla del principio inteligente. Vamos a acordarnos de eso. A ver si... ¿No quiere seguir? A ver si... Intentemos y ahora a ver si esto... De este modo habrá... Cállate un poquito. Ahora sí. De este modo habrá dos elementos generales en el universo, la materia y el espíritu. Sí. Y por encima de todo, Dios el Creador, el Padre de todas las cosas, y estas tres son el principio de todo lo que existe, la Trinidad universal. Pero al elemento material ha de añadirse el fluido universal, que hace las veces de intermediario entre el espíritu y la materia propiamente dicha, que es demasiado grosera para que el espíritu pueda tener acción sobre ella. Aunque, hasta cierto punto, puede equiparársele al elemento material, se distingue por propiedades especiales, y si realmente fuese materia, no habría razón para que no lo fuera también el espíritu. Está colocado entre la materia y el espíritu. Es fluido, como la materia es materia, susceptible. Por sus innumerables combinaciones con esta, y bajo la acción del espíritu, de producir la infinita variedad de cosas, de las cuales no conocéis más que un pequeño número.
Siendo este fluido universal, primitivo o elemental, el agente que emplea el espíritu, es el principio sin el cual la materia estaría en estado perpetuo de división y jamás adquiriría las propiedades de la gravedad. Los seres inorgánicos son todos los que no tienen vitalidad ni movimientos propios, y son formados por solo la agregación de materia, tales son los minerales, el agua, el aire, etc. Es una misma la fuerza que une los elementos de la materia en los cuerpos orgánicos y en los inorgánicos. Sí, y la ley de atracción es la misma para todos. ¿Existe diferencia entre la materia de los cuerpos orgánicos y la de los inorgánicos? Siempre es la misma materia. Pero en los cuerpos orgánicos está animalizada. ¿Cuál es la causa de la animalización de la materia? Su unión con el principio vital. ¿El principio vital reside en un agente particular o solo es una propiedad de la materia organizada? En una palabra, ¿es efecto o causa? Es lo uno y lo otro. La vida es un efecto producido por la acción de un agente sobre la materia y este agente, sin la materia no es la vida, de la misma manera que la materia no puede vivir sin aquel. Da la vida a todos los seres que lo absorben y se lo asimilan. Hemos visto que el espíritu y la materia son dos elementos constitutivos del universo, forma un tercero el principio vital. Indudablemente, es uno de los elementos necesarios a la constitución del universo, pero él a su vez tiene su origen en la materia universal modificada. La inteligencia es una facultad especial propia de ciertas clases de seres orgánicos que les da, juntamente con el pensamiento, la voluntad de obrar, la conciencia de la existencia y de la individualidad, así como también los medios de establecer relaciones con el mundo exterior y de atender a sus necesidades. Pueden, pues, distinguirse. Él a los seres inanimados formados únicamente de materia, sin vitalidad ni inteligencia, tales son los cuerpos brutos. Segundo, los seres animados que no piensan, formados de materia y dotados de vitalidad, pero faltos de inteligencia, y tercero, los seres animados que piensan, formados de materia, dotados de vitalidad y que tienen además un principio inteligente que les da la facultad de pensar. No estoy contando nada de nuevo, está escrito en el libro de los espíritus. Así que tenemos esta trinidad en todo, en el universo. Principio inteligente, principio material, Dios por encima, y después hay un fluido base, el fluido cósmico universal, que cambia para hacer el enlace. Los seres inorgánicos solo tienen ese fluido en su más básica presentación. Los seres orgánicos tienen fluido vital. Mueven las plantas, por ejemplo, tienen fluido vital, pero tienen inteligencia, ni instinto, nos parece que tienen. Pero cuando llegamos a los seres, a los animales, a un perro, a un gato, ya vemos que hay un poquito de inteligencia. La inteligencia en su base es el instinto, ya veremos por delante. Y cuando se desarrolla y cuando tiene la percepción del bien y del mal y tiene libre albedrío, es lo que llamamos inteligencia. Y ahí tenemos los seres inteligentes. Es una interpretación del libro de los espíritus, no es la verdad, conocimiento, ¿vale? Muy bien, es el principio del principio. Pues hablamos de inteligencia, vamos exactamente a mirar mejor este principio inteligente. Vamos a ver las varias gradaciones. La primera es la que nos hablaba del instinto. En los seres, en los animales en particular, que tienen ya fluido vital, hay unos que además del fluido vital tienen algún principio inteligente, hacen cosas que nos parecen inteligentes, ¿vale? Pero con algún automatismo. Por ejemplo, el salmón, como sabéis, nace en un punto de un río. Baja por el río, va para el mar, hace su vida adulta en el mar. Cuando llega el momento de reproducirse, lo que ocurre es que viene exactamente al mismo punto donde nació, en el mar y sube el río.
se han hecho experimentos como sacar el salmón que ya venía por el río principal y ponerlo en un afluente. Y lo que ocurrió es que sostuvo la desova, los huevos, bajó por el afluente y empezó de nuevo a subir el río principal hasta llegar al punto donde nació. ¿Quién ha empeñado esto? Todos lo hacen, todos. Es decir, que todos hacen la misma cosa, es instintivo. ¿Y quién dice? El salmón, dice por ejemplo un pajarito que hay en Amazonas, João de Barro, creo que es así, sí. No de Barro, que él es un meteorologista, joder, muy bueno, porque con 6 meses de antelación determina por dónde va a venir el viento, pasados 6 meses. Y va a construir su nido con la boca volvida en el sentido del viento, es decir, que el viento vendrá de ahí, para que el viento no va para dentro del nido. Compara esto con nuestros meteorologistas. Es que no, todos hacen así. Es decir, que si lo comparamos con la escala musical, todos tocan lo mismo, todos. Cada especie toca su nota. Do, unos, re, otros, o la primera, así. Todos. Vale, pero si ahora pensamos en la inteligencia, esto es el instinto y el base del principio inteligente. Pero vamos a pensar en la inteligencia. ¿Qué diferencia hace? Ya se sabe hoy que hay 3, y vamos a hablar, 3 naturalezas distintas por ahora. La intelectual, la emocional y la espiritual. Pero ¿qué diferencia hace de una de otra? ¿Necesito explicar? Es que haríamos un concierto con la inteligencia. Es que no reaccionamos ante el mismo problema nosotros que tenemos la inteligencia. Podemos elegir, hoy hicimos de una forma, mañana haremos de otra, y después de otra. Tocamos todos a la escala, hacemos conciertos. Esa es la diferencia entre instinto e inteligencia. Muy bien, ya vimos instinto, vimos inteligencia, ahora vamos a ponerla en el hombre. ¿Vale? Pues el ser humano, como lo conocemos, tiene un cuerpo y un espíritu. Voy a coger una metáfora de la manzana para hacerme comprender mejor. ¿Vale? Vamos a considerar que la manzana es el cuerpo humano. ¿Vale? Muy bien. Vamos aquí. Si damos un golpe en la manzana, ya tenemos la piel en el cuerpo humano, la piel. Después, esta parte blanquita que está aquí es nuestros nervios, músculos y tal. Pero todas las manzanas tienen unas semillas dentro. Vale, ahí tenemos el cuerpo, la semilla está aquí. Ahí está la semilla. Vamos a considerar que esto es el espíritu. Y ahora voy a hacer yo una interpretación que me va bien, basarme en el libro de los espíritus de Moore. No es la verdad, es apenas mi verdad, un conocimiento. ¿Se os va bien lo que voy ahora a decir? Muy bien, si no va bien, da igual. En el libro de los espíritus no encontraréis diferencia positiva entre espíritu y alma. Aquí la voy a hacer porque necesito de hacerla para explicarme mejor, ¿vale? Muy bien, entonces consideramos en nuestra metáfora que esto es el espíritu. Muy bien, y ya sabemos que tiene también una capa, la semilla de la manzana, el episperma. Consideramos el espíritu con sus chakras, ¿vale? Habría que ahora meter aquí, que no he metido, el cuerpo etéreo. ¿Eso qué será? Es una manifestación, es una evidencia del fluido vital, ¿verdad? Falta aquí. Pero es porque la manzana también lo tengo y no lo veo. Pero habría ahí algo aquí ahora, ¿vale? Muy bien, avancemos. Vamos a dar un golpe en la semilla. ¿Y que tenemos de nuevo esto? La capa está y cuando abrimos de nuevo tenemos una pequeñita
un embrión allí. Vale, lo que yo voy a considerar dentro del espíritu es exactamente el alma, esta parte blanquita, el alma, el perispíritu envuelve el alma. Y el alma, lo que tiene el alma, bueno, tal como un ordenador, y ahora voy a pasar a otra metáfora, un ordenador, vuestro ordenador tiene un procesador con una memoria que está siempre dedicada a los procesos corrientes del momento y tiene un almacén de datos que está en un disco duro. Así ocurre con nosotros. Dentro del alma hay una memoria con una parte inconsciente, la más gran parte, y una consciente muy pequeñita. En alguna literatura espírita podréis leer algo interesante, una comparación interesante, que si consideramos la memoria total de cada uno de nosotros tiene comparable a un campo de fútbol, la consciente, el pequeñito pin está justo al centro donde está la bola. Muy pequeñito, un pin para colgar un papel. ¿Vale? Todo el resto está inconsciente en ese momento, pero existe, está en el disco duro, ¿vale? Del ordenador, y nosotros solo lidiamos en cada momento con la consciente, es el procesador, ¿vale? Muy bien. Entonces, el alma tiene memoria y tiene inconsciente y consciente, pero hay algo más, un embrión. Ah, eso es la inteligencia, el procesador de la memoria consciente. ¿Vale? Es una interpretación. Se os va bien, encantado; si no os va bien, a la basura. Lo que me interesa es que sigan una forma de razonar para que ahora fluya la conferencia enseguida. Entonces, convencionamos que así sea. ¿Vale? Si así es, ahí tenemos la inteligencia, que será nuestro embrión, y ahora vamos a ver la inteligencia en sus particularidades. Como os he dicho ya, hoy la ciencia clásica ya reconoce una naturaleza intelectual que fue la primera a ser descubierta en el inicio del siglo XX, después la emocional y más recientemente la espiritual. Vamos a ver cada una. La intelectual, estos dos señores, Alfred Binet y Theodore Simon, más o menos en el inicio del siglo pasado, han hecho algunos estudios y se han dado cuenta que había unos que se ponían un problema de lógica, que necesitaba de lógica para resolver, y unos lo hacían más rápido que otros. Uno lo cogía, no lo olvidaría. Y entonces han arreglado una forma de medir un escalón de 156 niveles. ¿Vale? Estamos de nuevo en los niveles, ya hablábamos de niveles por la mañana con Roberto. Va. Muy bien, de 156 niveles, y lo han llamado cociente intelectual o racional. ¿Qué tipo de inteligencia es esta? Nos permite elaborar conceptos, producir ciencia, solucionar problemas objetivos. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Es con la naturaleza intelectual o racional de la ciencia que podremos resolver este problema. Tenemos un lago y un nenúfar. Y sabemos que el nenúfar crece, dobla su tamaño, su superficie, en cada 24 horas, en cada día. En el día 1 ocupa un poquito, en el día siguiente dobla. ¿Vale? Mi pregunta ahora es, sabiendo que después de 10 días ya cubre mitad del lago, ¿cuántos días tardaría, en qué día llegaría a cubrir todo? ¿Alguien sabe? Exactamente. Hay gente que piensa que
serían 20. ¿Vale? Hay gente que vende así. Pero a esa gente os diré, ¿sabéis qué inteligencia o están usando los que piensan? Es muy inteligente, ¿eh? Ojo, racionalmente es así, exactamente, en teoría sí. Pero los que piensan de inmediato mucha gente, de pronto, el problema. Lo que le está afectando en ese momento es la inteligencia emocional. La próxima que vamos a ver. Es la inteligencia que quiere agradar, que quiere promocionar a la persona, quiere agradar. Si va a hacer una pregunta, voy a ayudar con una contestación. A lo mejor no es la contestación, es inteligencia emocional. Vamos a ver el sí. ¿Vale? Esta es la racional. Es esta que exige la resolución de estos problemas. Es esta naturaleza. Muy bien, pasemos ahora a ver la emocional. Esto ocurrió al principio del siglo XX, pero señores científicos después de Theodore Simon se han dado cuenta que en esta caja había mucho más volumen en el cerebro, que no se debía solo quedar con hacer bien cuestiones de lógica y tal, que habría de haber ahí unas cosas más, porque además el ser humano muchas veces se equivocaba, en vez de, son 11, pero había unos que decían 20, ¿y por qué? Entonces, se han dado cuenta incluso que había esquizofrenías muy violentas, por ejemplo, y hay un señor que por acaso es portugués, que condució unos estudios, es Dr. Egas Muniz, ya desencarnó en el siglo pasado, pero se ha dado cuenta que las emociones y tal, el circuito de placer del cerebro, estaba por aquí. Y entonces descubrió que si él daba un golpe en la base del cerebro, hacía esta operación, la leucotomía prefrontal o lobotomía, este señor, que era neurólogo, él a los esquizofrénicos violentos los ponía apáticos, tranquilos. Bueno, todavía la familia de este señor tiene procesos de tribunal en Portugal. Si por un lado lo arregló, por otro lado, hombre, calidad de vida de esta gente se fue. Pero es verdad que él descubrió dónde estaban los circuitos de las emociones. Bueno, otros se han interesado por el tema, como por ejemplo este señor, Dr. Michael Persinger, un canadiense, neurólogo también, y que cuando empezó con las tomografías por emisión de positrones, él ha decidido hacer algunos experimentos. Ha construido un casco muy interesante con unos electrodos y tal, a ver cómo lo que ocurría dentro de la caja, aquí dentro, cuando uno tenía diferentes emociones, o cuando meditaba, o cuando estaba contente, o cuando estaba triste y tal, y se ha dado cuenta que había variaciones. La sangre fluía mientras había alguna actividad. Y, bueno, hay aquí más cosas que no es solo la inteligencia lógica. Y esto ocurre al mediados del siglo pasado y tal, y este señor, basado en estos trabajos, y el editor de esta revista, que todavía se publica, Forbes, que tiende a ser un escalafón de las personas, y una vez hizo los más inteligentes, y se han dado cuenta que los más exitosos no eran exactamente los que tenían una CI más elevada, un cociente intelectual mayor, pero los que tenían más facilidad de relacionarse. ¿Sabemos eso? ¿Ya? Muy bien. Y esto, hubo un señor de nombre Daniel Goleman, que en 1990 ha publicado este libro que os sugerencio leer sobre inteligencia emocional, porque él se ha dado cuenta al leer la revista Forbes, ¿qué es esto? Hay aquí ¿y cómo se domina esto? ¿Cómo funciona? Porque esto puede atrapar, puede desvirtuar la inteligencia intelectual.
y tiene algunos casos interesantes. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que es la inteligencia emocional. Podréis encontrarlo en este. La gran pregunta es, ¿cómo podemos poner inteligencia en nuestras emociones? Hay 5 esferas principales para la definición de la inteligencia emocional, que te invito a que domines. La primera es conocer las propias emociones. Es la conciencia de uno mismo, el reconocer un sentimiento mientras ocurre. Esa es la clave de la inteligencia emocional. La capacidad de controlar sentimientos es fundamental para la comprensión de uno mismo. La segunda es manejar nuestras emociones. Manejar sentimientos para que sean adecuados es una capacidad que se basa en conciencia de uno mismo. Las personas que tienen esta capacidad pueden recuperarse con mucha más rapidez de los trastornos de vida. La tercera es la automotivación. Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es esencial para prestar atención, para el dominio, para la creatividad, el postergar la gratificación y contener la impulsividad. Sirve de base para toda clase de logros y para ser más productivo y eficaz. La cuarta es reconocer las emociones de los demás. La empatía es la capacidad que se basa en la autoconciencia emocional. Es una habilidad fundamental. La empatía te ayudará a saber qué es lo que otras personas quieren o necesitan. Esto te hará mejor en tu profesión de enseñanza, ventas y administración. La quinta y última es manejar las relaciones. El manejar las relaciones es en gran medida manejar las emociones de los demás. Esta habilidad rodea la popularidad, el liderazgo y la eficacia interpersonal. Pero ¿para qué son las emociones? Una vez, una niña de 14 años quiso hacerle una broma a su padre. Ella le dijo que estaría en una casa de unos amigos, pero de repente el padre escuchó ruidos en su cuarto, así que agarró su pistola calibre 357 y entró al dormitorio para investigar. De repente la niña salió del armario gritando y con un salto, así que el padre disparó al cuello y ella murió 14 horas más tarde. Él solo lo que quería era proteger a su familia de todo peligro, pero el miedo hizo que disparara antes de darse cuenta de que era su hija. Pero esto fue una reacción automática que ha quedado grabada en nuestro sistema nervioso durante hace mucho tiempo, lo cual podría marcar la diferencia entre supervivencia y muerte. En términos biológicos, aquel circuito neurológico básico de la emoción y con el que nacemos es lo que funcionó mejor en las 50.000 últimas generaciones humanas. Nos dice que las emociones influyen en la salud. Una persona que carece de control sobre sus emociones negativas podría ser víctima de la falta de concentración, aprendizaje, toma de decisiones y capacidad de memoria. Las emociones negativas suponen para nuestra salud física un riesgo tan grande como el hábito de fumar, y el equilibrio emocional puede ayudar a proteger nuestra salud y bienestar. De hecho, existen enfermedades que se crean por la mente. Se llaman enfermedades psicosomáticas, psico de mente y somático de cuerpo, que Aristóteles una vez dijo: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Yo quería solo detenerme en este texto. Leon, de nuevo, ¿vale? Es la mejor descripción de inteligencia emocional que he visto. ¿Comprendéis ahora por qué los que decían de nosotros, los propios, 20 al minuto? Lo que es de 20 es que quiere agradar, tiene sentido de poder, quiere agradar socialmente, voy a dar un mito en esa conversación. Estoy a pesar los cabos. Es como el padre que, el ruido, me están asaltando la casa. Es la primera. Vale. ¿Cuántos de nosotros no se dan cuenta después de un gordo error que al final salieron la contestación cierta y se han dejado cruzar por las emociones? Entonces hay que educar estas emociones, ¿vale? Pero nuestra inteligencia tiene aún más. Después de este libro, este señor de nombre Ilanur Ramachandran tiene origen de India, pero vivía también en Canadá, y conocía él los estudios y los experimentos del señor Persinger. Y pegó en esta experimentación toda
y decidió darle una orientación distinta. Uno, invitó a una serie de pacientes y les pidió que, mientras ponían el casco, le metían en la máquina de TAC, pensasen en Dios, para la gente que creía en Dios, en un ser superior, en vez de decir Dios, Alá, Brahma, una entidad superior, un creador, o que pensasen en un ser trascendental, en el todo, el universo, la integración, la armonía, y se ha dado cuenta que en todos ellos, siempre que eso ocurría, se registró siempre una luminiscencia, exactamente en este punto, donde hoy se sabe que está la glándula pineal o epífisis, la glándula de la mediunidad, de las percepciones extrasensoriales. Si alguno ha leído ya el libro de André, la colección de André Luis, psicografado por Chico Xavier, en los dominios de la mediunidad, súper sencillo, van a ver exactamente esto, esta explicación. Y él llamó a este punto el punto de Dios. Y tuve el coraje de publicar su trabajo en esta revista, que todavía sigue, es una revista científica, exactamente con el punto de Dios. Había descubierto el punto de Dios. Muy bien, esta señora, Dana Zohar, una física cuántica, se ha dado cuenta que, bueno, este punto de Dios, las cuestiones de la conciencia y su relación con la física cuántica, que hemos visto esta mañana, que el electrón, la partícula más pequeñita de la materia, que es partícula ion, cambia su comportamiento, parece o que él tiene una conciencia, o que es otra conciencia que al mirarlo, él sabe y va a descubrir y hace otra cosa. Y entonces él se ha puesto a estudiar esta relación entre el punto de Dios, la física cuántica, y escribió este libro, que os sugiero de leer. En portugués es Ser Cuántico, pero en castellano lo puede encontrar con este nombre, el yo cuántico. Y él habla en este libro de la inteligencia espiritual, que reside ahí, en el punto de Dios, en la glándula pineal. Vamos a ver lo que es. Ella reside allí, en el coronario, bajo el coronario, y ahora vamos a ver lo que es. Inteligência espiritual é: primeiro, ter consciência de que a vida é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. Segundo, procurar o sentido para a vida e a razão para a vivência. Quem somos? Para onde vamos? O fim é o começo ou o começo é o fim? Quinto, ter consciência da temporalidade da existência. Sexto, descobrir esperança na desolação, conforto na tribulação, coragem nas perdas, sabedoria no caos. Por que a inteligência espiritual é uma lei da qualidade de vida? Porque a vida é belíssima, mas brevíssima, e por ser breve, deve ser vivida com intensidade e sabedoria. A espiritualidade regada com a serenidade traz a paz social, estimula o amor, enriquece o prazer, mas controlada pelo radicalismo e o autoritarismo, produz a discórdia, promove o ódio, gera angústia. Porque todo o sistema social ligado ao consumo, estética, lazer, clubes, trabalho, não consegue saciar o espírito humano. Porque as mesmas inquietações que perturbavam os povos primitivos ainda perturbam o homem moderno. Dentre elas, a morte, o fim da existência. A vida humana é uma história em que não se aceita um ponto final, apenas o uso da vírgula. O eu não aceita o fim da existência, o caos último, o nada em si, o seu próprio extermínio.
Ele só se consola se acreditar na continuidade da vida. O fenômeno do fim da existência está impregnado diretamente em quase todos os campos da atividade humana. O sistema policial, as forças armadas, a medicina, a enfermagem, o sistema de coleta de lixos, tratamento de água, o sistema de vacinação, a tecnologia de preservação dos alimentos, a tecnologia de segurança dos carros, têm ligação estreita com a qualidade de vida e com o fim da existência. O fenômeno do fim da existência e as indagações do espírito humano por desvendar essa origem reforçam a tese de que procurar Deus não é sinal de fraqueza humana, mas da grandeza da sua inteligência. Muy bien. Cada vez una característica de esta inteligencia cuando se la compara con la intelectual o racional. La intelectual o racional, ¿cómo suele funcionar? Tenemos un problema. Normalmente lo que hicimos es partimos en pequeñitos, ¿vale? Lo dividimos y vamos a resolver uno por otro. Esta función va por el todo, por la integración. Intenta ver todas las conexiones, es holística. Intenta ver más allá, la trascendencia, el porqué de las cosas. Entonces, esta inteligencia se basa mucho en orientaciones ético-morales. Posee una doctrina filosófica de consecuencias ético-morales. Muy bien. Entonces, vamos a comprobar si así es o no. En el libro de los espíritus, en la parte tercera, hay un capítulo que tiene el nombre de leyes morales, ¿verdad? Leyes divinas, leyes naturales. Hay una en particular, la ley de la libertad, ¿verdad? En esa ley se habla de libre albedrío. Vamos a comprobar ahora, ya vimos las inteligencias que tenemos. Ahora vamos a ver la relación con el libre albedrío bajo la doctrina espiritista a través de la ley de la libertad y también del progreso. Vamos a empezar por la de la ley de la libertad. Muy bien. Empecemos. ¿Tiene el hombre libre albedrío de sus actos? Puesto que tiene libertad de pensar, tiene la de obrar. Sin libre albedrío, el hombre sería una máquina. ¿Disfruta el hombre libre albedrío desde su nacimiento? Tiene libertad de obrar desde que tiene voluntad de hacer. En los primeros tiempos de la vida, la libertad es casi nula. Se desarrolla y cambia de objeto con las facultades. Teniendo el niño pensamientos en relación con las necesidades de su edad, aplica su libre albedrío a las cosas que le son necesarias. Las predisposiciones instintivas que trae el hombre, al nacer, no son obstáculos al ejercicio de su libre albedrío. Las predisposiciones instintivas son las que tenía el espíritu antes de su encarnación. Según que sea más o menos adelantado, pueden solicitarle actos reprensibles, en lo cual será secundado por los espíritus que simpatizan con aquellas disposiciones. Pero no existe solicitación irresistible, cuando se tiene voluntad de resistir. Recordad que querer es poder. No tiene influencia la organización en los actos de la vida, y si alguna tiene, no se ejerce a expensas del libre albedrío. El espíritu sufre ciertamente la influencia de la materia, que puede entorpecerle en sus manifestaciones. He aquí por qué, en los mundos menos materiales que la Tierra, las facultades se desarrollan con más libertad, pero el instrumento no da la facultad. Por lo demás, deben distinguirse aquí las facultades morales de las intelectuales. Si un hombre tiene el instinto del asesinato, seguramente es su propio espíritu quien lo posee y quien se lo da, pero no sus órganos. El que anonada su pensamiento para no ocuparse más que de la materia, se hace semejante al bruto y peor aún, porque no piensa prevenirse contra el mal, y en esto es en lo que falta, puesto que obra así voluntariamente. La aberración de las facultades, quita al hombre el libre albedrío. Aquel cuya inteligencia está turbada por una causa cualquiera, no es dueño de su pensamiento, y por lo tanto carece de libertad.
Esta aberración es a menudo un castigo para el espíritu que, en otra existencia, puede haber sido vano y orgulloso, y hecho mal uso de sus facultades. Puede renacer en el cuerpo de un idiota, como el déspota en el de un esclavo y el mal rico en el de un pordiosero. Pero el espíritu sufre con esta violencia, de la cual tiene perfecto conocimiento. Tal es la acción de la materia. La aberración de las facultades intelectuales a consecuencia de la embriaguez, ¿excusa los actos reprensibles? No, porque el ebrio se ha privado voluntariamente de su razón por satisfacer pasiones brutales. En vez de una sola, comete dos faltas. ¿Cuál es la facultad dominante en el hombre salvaje, el instinto o el libre albedrío? El instinto, lo cual no le priva de obrar con entera libertad respecto de ciertas cosas. Pero, como el niño, aplica esa libertad a sus necesidades, y se desarrolla con la inteligencia. Por consiguiente, tú que eres más ilustrado que un salvaje, eres más responsable de lo que haces, que él. La posición social, ¿no es a veces un obstáculo a la entera libertad de los actos? La sociedad tiene sus exigencias sin duda. Dios es justo, y todo lo toma en cuenta, pero os hace responsables de vuestros escasos esfuerzos para vencer los obstáculos. Muy bien, ¿qué podemos nosotros concluir ya de pronto? No es la misma cosa, inteligencia y libre albedrío no es la misma cosa. Pero el buen ejercicio de la inteligencia de las tres tiene una consecuencia positiva en nuestras elecciones, es decir, en nuestro libre albedrío. Vamos a intentar demostrarlo ahora con la ley de progreso, que viene también en el libro de los espíritus. Muy bien. ¿El progreso moral sigue siempre al intelectual? Es su consecuencia, pero no siempre le sigue inmediatamente. ¿Cómo puede conducir el progreso intelectual al moral? Haciendo resaltar la diferencia entre el bien y el mal, el hombre puede entonces elegir. El desarrollo del libre albedrío sigue al de la inteligencia y aumenta la responsabilidad de los actos. ¿A qué se debe entonces que los pueblos más ilustrados sean a menudo los más pervertidos? El progreso completo es el objeto, pero los pueblos, como los individuos, no llegan a él más que paso a paso. Mientras no esté desarrollado en ellos el sentido moral, hasta pueden servirse de su inteligencia para hacer mal. La mente verbal y la inteligencia son dos fuerzas que solo a la larga se equilibran. ¿Cuál es el mayor obstáculo del progreso? El orgullo y el egoísmo. Hablo del progreso moral, pues el intelectual avanza siempre, y al principio parece que da a aquellos vicios un aumento de actividad, desarrollando la ambición y el amor de las riquezas que, a su vez, excitan al hombre a las investigaciones que ilustran su espíritu. Así es como todo se eslabona en el mundo moral y en el físico, y como del mismo mal puede salir el bien. Pero semejante estado de cosas no tendrá más que una época, y cambiará a medida que el hombre comprenda mejor que, fuera del goce de los bienes terrenos, hay una dicha infinitamente más grande y duradera. Muy bien. Entonces, ahora vamos a añadir aquí las inteligencias, ya aquí las he puesto. Pues, el desarrollo intelectual siempre precede el moral, tarda un poco a llegar ahí, siempre es el motor. ¿Y cómo va? El intelectual naturalmente va por el cociente intelectual. Y por el cociente intelectual es que uno llega que es bien y que es mal. Pero a veces se cruzan los cables, ¿verdad? Con la emocional y tenemos que coger los cables. Y bueno, tomamos nuestra decisión, libre albedrío. De nuevo, con la inteligencia intelectual, el cociente intelectual, vamos a mejorar nuestro progreso intelectual. Tenemos aquí un bucle de realimentación. Y seguimos con nuestra responsabilidad. Aquí entra la espiritual. La responsabilidad, uno coge la responsabilidad cuando tiene un referencial. Nosotros, los espiritistas, siguen un referencial cristiano, ¿vale? Porque nos fue dicho libro de los espíritus que la referencia moral que hasta ahora aparece en la tierra mejor es la cristiana, es de Cristo.
Entonces, tiene que ver con esta referencia e integración de toda nuestra ciencia, todo nuestro cociente intelectual y emocional, debe, si no sabemos por dónde ir, debe dirigirse por ahí. Y eso, cuando lo logramos, añadimos nuestra responsabilidad. Y claro, a lo largo del tiempo, de nuevo, el cociente intelectual va a permitir cerrar el bucle. A veces se pregunta, y hay luego en el principio de esta parte tercera del libro de los Espíritus, ¿cuál es la diferencia entre el bien y el mal? Tiene algunas contestaciones ahí. Yo normalmente uso esta metáfora en las ponencias que hago. Es la metáfora del euro. Si miráis, el euro tiene doble fase, ¿vale? Y tiene en una parte interior es de plata y en una exterior parece de oro. Vamos a convencionar que oro es mejor, es más valioso que plata, como suele ser. Muy bien, entonces, en una parte tenemos la regla de relación con la sociedad, con los otros. Y Jesús nos ha dicho que no hacer el mal, hace al otro en la regla de la reciprocidad. No hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Está ahí, no es el evangelio, ¿vale? Muy bien. Pero la parte más difícil no es esta, bueno, llevar la práctica es difícil, pero tenemos toda esta intuición. Pero la parte más difícil es esta otra, hacer todo el bien para evitar el mal. Os doy un ejemplo. Tenéis un amigo, una amiga, que está pasando una promoción, no sabe bien qué ha de elegir con su libre albedrío. Pero vosotros habéis pasado ya por esa situación. Y dice, bueno, pero yo no quiero perder mi amistad con esta amiga. Mejor que no le diga nada. No quiero estropear la amistad. Procediendo mal. Hacer todo el bien para el mal. Tiene que tener coraje de decir, perdona, es mi amiga, te tengo que decir que yo he pasado también por ahí y para mí yo elegí este camino. No te enfades conmigo, yo sé que es diferente, pero yo tenía que decirte, decidirás lo que quieras. Os doy otro ejemplo. Hablábamos, por ejemplo, Vicente decía que en Caracas ahora hay esos tíos que también hay aquí, hay en Portugal, en México y tal. Imaginad que pasáis, cuando ides para casa, pasáis todos los días, ¿dónde está una de esas personas que no tiene que comer y tal, que está haciendo mal? Bueno, tenéis la mano en el bolsillo y tal, y hay una moneda que os sobra y le dan la moneda. No es mal, tiene algún bien, sí, pero imaginad ahora que hoy te van a elegir otro camino. Es decir, compañero, sé de tus dificultades, hoy no te voy a dar la moneda. Vente conmigo a mi casa a cenar conmigo. Es diferente, ¿no? Muy bien, es hacer todo el bien para evitar el mal. No estamos hablando, no hay ninguna verdad, conocimiento solo, ¿vale? Muy bien. Perfecto. En la otra parte de la moneda existe la relación con todo que no es la sociedad, es la naturaleza. Ahí solo hay una regla, evitar el exceso. Esto toca en muchos asuntos, como el veganismo. El hombre necesita de comer carne, vegetales y tal. Lo que no puede es destruir por placer. Ahora, es su elección si se alimenta solo de esto de aquí, da igual, pero Dios nos ha creado así. Hay una ley moral que es la ley de destrucción, y lo que dice es que evitar todo el exceso. Muy bien, entonces la espiritualidad en movimiento, ¿cómo usar la inteligencia entonces para desarrollar el libre albedrío y progresar más adelante? Hemos visto aquí detrás, mira, el circuito es este. El progreso moral sigue siempre al intelectual. Es su consecuencia, pero no siempre le sigue inmediatamente. ¿Cómo puede conducir el progreso intelectual al moral? Haciendo resaltar la diferencia entre el bien y el mal. El hombre puede entonces elegir.
No vamos por ahí de nuevo, solo quiero decirles cuál será el primer paso. Tenemos que hacer aquí un atajo, porque no estamos siempre empezando del cero, ¿vale? Vivimos en varias encarnaciones y ya venimos con un conocimiento, incluso moral, con una responsabilidad. Entonces, el primer paso es exactamente este, es que venimos ya con alguna cosa. Entonces tenemos que coger el ejercicio de la referencia moral para nuestros actos. La referencia espiritista es la del Cristo, pero podrá ser otra cualquiera, es que sea bien. Vale, entonces vamos a desarrollar nuestra responsabilidad a través de la inteligencia espiritual. Y el segundo paso, a través de la inteligencia racional, el cociente intelectual, pues vamos a hacer esa otra parte, porque hemos progresado un poquito moralmente, porque ejercemos la inteligencia espiritual y ahora vamos a mejorar, a sacar conclusiones para nuestro progreso intelectual. Muy bien, y a seguir, pues con la inteligencia racional, a comprender mejor el bien y el mal, y por último, con la inteligencia emocional, elegir mejor. Esta inteligencia emocional, como hemos visto, tiende al placer natural, reside en la base del cerebro. Es esta que nos lleva a decir, bueno, yo sé que no debo de fumar o no debo de tomar una droga y tal, pero los amigos y tal, necesidad social ligada al placer, tenemos que tener mucho cuidado. Eso no va a muy bien, pero tenemos que hacer muchas encarnaciones, pero no vamos nunca a desanimar. Aunque no se pueda volver atrás, siempre se puede empezar de nuevo, ya decía Francisco Cándido Xavier. Muy bien, las referencias que yo he usado son estas, que aquí están, estas espiritistas. Aquí está el libro de Goleman, el yo cuántico de Dana Zohar, los dominios de la mediunidad, que te explica muy bien el tema del punto de Dios por la visión espiritista. Universo elegante de la física cuántica y teoría de cuerdas. Algunas charlas que yo he cogido, hay una muy interesante de Divaldo Frank sobre reflexiones sobre la inteligencia, que os sugiero también. Estas películas que hemos visto están todas contenidas en estos enlaces, que podréis cogerlas. Si queréis, hicimos una grabación aquí, lo que quieran llevar a eso, copiarla, pero si queréis enviarme un email a este email, espiritismo.je@gmail.com, yo os envío un enlace que podréis sacar esta grabación también que aquí tenemos. Y bueno, estaré a vuestra disposición para preguntas y el test. ¡Ah, bien! ¿Alguien se acuerda de él? ¿Tenemos tiempo para hacer el test? Muy bien. Entonces vamos a hacer ese test. A ver, se lo tengo por aquí. Tiene que estar aquí en la inteligencia emocional. Si está aquí, estará aquí por estos lados. ¿Están listos? ¿Vale? La primera, ¿la tienen? ¿Todos la tienen? A, B o C. ¿Debemos seguir? ¿La tenéis todos? ¿Podemos seguir?
parar aquí para que puedan leer mejor. Esta es un poco más larguita. Podemos seguir, seguimos para los puntos. Vamos a parar, que también es un poco larguita. Libre albedrío, el tuyo, que no es del otro. ¿Seguimos? ¿Quieres los puntos? Los puntos de las tres primeras preguntas no... ¿Las tres primeras? De las tres primeras, en el cuarto cogí, pero en las tres primeras no... ¿Me dices la primera de todas o esta última? La primera, la segunda y la tercera. Puse mi contestación, pero no puse los puntos. Todo. Paramos para leer mejor. Seguimos. Paramos para leer mejor. Seguimos. Paramos. Seguimos. ¿Has acordado alguna cosa que hemos hablado? Seguimos.
Última. No. 9. No. Hicimos así, vamos a poner al medio y hicimos 5 para atrás. de 5 para adelante, ¿no? ¿De 5 para adelante? Sin problema. Ahí Suele llorar, llorar. ¿Alguien necesita de ver alguna pregunta que todavía no tenga claro? ¿Podemos seguir? Entonces vamos a ver los resultados. Hagan vuestra soma. Hagan vuestra soma ahora. ¿Vale? Después ya vamos a ver los resultados que os va a clasificar cómo está vuestra inteligencia emocional. No quiero saber de nadie. No saber de nadie. Cada uno será para cada uno. Ya está la suma hecha de todos. Muy bien, ya no paro. Voy a parar para que puedan ver. No voy a hacer la pregunta si hay alguien con esto. No voy a hacer. Porque no tenemos aquí a Roberto. ¿Quién quieres? ¿Hiciste la suma? Vale. Y entonces, esta está abajo de 160. Voy a poner un poco para detrás. Perdón, voy a poner un poco más detrás. Aquí. El primer escalafón es hasta los 160. Existe. Si alguien tiene menos de 160, pues hay que reflexionar. ¿Vale? Una excelente oportunidad para trabajar. Ahí está. Contra el orgullo y el egoísmo.
Vale, como has enseñado. Muy bien. Siguiendo. De 170, 240. Promedio. Seguramente que hay gente aquí. Hay gente aquí. Donde yo estoy también. Pero hay espacio para trabajar. Todavía. Y bueno, para los campeones. Estos son los campeones. Yo no soy. Maravilloso. Sí. Amigos, es esto que tenía para vosotros. Pues estoy disponible para cualquier pregunta que tengan.